Imagina por un momento que estás atravesando la noche más oscura de tu vida. Todo lo que dabas por seguro se ha venido abajo. Lo que construiste con esfuerzo, lo que amabas, lo que te daba sentido, ahora parece desmoronarse. Sientes que los problemas no paran de golpear, como si estuvieras atrapado en una tormenta que no da tregua. La incertidumbre te paraliza, el miedo se convierte en tu sombra y las oraciones que elevas parecen rebotar en un cielo mudo. Y ahí, justo en medio del caos, surge una pregunta que arde en el corazón. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo se ve perdido? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, si alguna vez sentiste que tu fe estaba colgando de un hilo, este mensaje es para ti. Porque no estás solo. Y no estás perdido. Hay un camino para avanzar, incluso cuando no ves la salida. Hoy vamos a mirar hacia lo alto, hacia aquel que no ha dejado de obrar, aunque no lo sientas. A lo largo de este viaje, descubrirás verdades poderosas que te ayudarán a mantenerte firme, aun cuando todo parezca empujarte a rendirte. Vamos a explorar historias reales de personas que también se sintieron al borde del abismo y cómo Dios los sostuvo. Esto no es teoría vacía ni frases bonitas para hacerte sentir mejor. Esto es vida. Realidad. Fe en acción. Porque confiar en Dios no es algo que se dice con facilidad, es una decisión valiente que transforma el corazón, que calma la tormenta interior, que abre caminos donde parece no haber ninguno. Quédate hasta el final. No solo vas a encontrar respuestas, vas a encontrar esperanza. Antes de seguir, hazte una pregunta con honestidad. ¿Confías en que el Señor puede transformar tu situación? ¿Crees que Dios puede hacer en tu vida lo que tú ya no puedes hacer por ti mismo? Si es así, no lo guardes para ti. Decláralo, dilo en voz alta y escríbelo en los comentarios. Sigo confiando. Porque la fe no es solo para momentos de calma, la fe se activa en medio de la tormenta. ¿Estás listo para descubrir el secreto que ha transformado la vida de tantos, para dejar de cargar lo que ya no te pertenece y caminar con la ligereza que solo Dios puede otorgar? Abre tu corazón, comparte tu fe y acompáñanos en este camino hacia la renovación y la prosperidad que Dios tiene reservadas para ti. Además, si te gusta este contenido y deseas recibir más contenido que ilumine tu camino espiritual, te invito a unirte a esta comunidad de fe. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un like y compartir este video con alguien que necesite conocer el poder de la entrega a Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su presencia, para que cada día vivas con mayor fe, propósito y libertad. Comenzamos. Cuando todo se ve perdido, Dios sigue en control. Hay momentos en los que sientes que hiciste todo bien, que oraste con fe, que luchaste con todas tus fuerzas, y aún así, todo a tu alrededor comienza a tambalearse. Intentas mantener la calma, pero los problemas se amontonan uno tras otro. Te arrodillas, clamas, lloras, y no escuchas respuesta. Todo se vuelve confuso. Y en ese silencio, comienza a asomarse una duda. ¿Será que Dios ya no está? ¿Será que me dejó solo? El silencio de Dios no significa su ausencia. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más poderosas. Mira el caso de Job. Él lo tenía todo, una familia hermosa, salud, riqueza, respeto. Pero de la noche a la mañana, perdió absolutamente todo. Sus hijos murieron, su cuerpo fue cubierto de llagas, sus bienes desaparecieron, y para colmo, su esposa, en lugar de consolarlo, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Imagínate la soledad emocional, el vacío en el alma, el dolor físico y la angustia espiritual. Job le habló a Dios.
Le pidió explicaciones. Le suplicó una respuesta. Pero no recibió ninguna, al menos no en ese momento. Aún así, Job tomó una decisión. Aunque él me mate, en él esperaré. Job 13, versículo 15. Eso no significa que entendiera todo. Significa que eligió confiar, incluso en la oscuridad. Eligió creer que Dios seguía siendo Dios, aunque no tuviera pruebas visibles de ello. Ahora piensa en esto: cuando un maestro enseña en clase, hay preguntas, explicaciones, conversación. Pero cuando llega el momento del examen, el maestro guarda silencio. ¿Verdad que sí? Así es Dios. Cuando parece que guarda silencio, no es porque se ha ido, es porque está evaluando cuánto hemos aprendido a confiar. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55, versículos 8 a 9. Dios ve lo que tú no ves. Mientras tú ves solo una escena, Él tiene la película completa. Mientras tú estás enfocado en lo que está pasando ahora, Él ya está obrando en lo que viene después. Y si aún no te convence, mira la historia de José. Dios le dio un sueño. Le mostró que un día su familia se inclinaría ante él, que llegaría a una posición de honra. ¿Y qué pasó luego? Fue vendido por sus hermanos, terminó como esclavo en una tierra extraña, fue acusado injustamente y encerrado en prisión. Desde cualquier ángulo, parecía que todo estaba saliendo mal. Pero no. Cada paso de su proceso, por doloroso que haya sido, era parte del plan. Dios no perdió el control en ningún momento. Fue Dios quien usó la traición para acercarlo a Egipto. Fue Dios quien usó la prisión para abrirle camino al palacio. Fue Dios quien, detrás del telón, estaba moviendo todo para llevarlo justo al lugar donde necesitaba estar. Entonces hazte esta pregunta: ¿de verdad crees que Dios ha dejado de ser Dios solo porque no entiendes lo que está haciendo? ¿Acaso su poder depende de que tú veas resultados inmediatos? ¿Acaso su fidelidad cambia según cómo te sientas hoy? No. Dios no ha dejado de estar sentado en su trono. Él no pierde el control. No se le escapan las cosas de las manos. No se olvida de sus hijos. Tal vez lo que ahora estás viendo como un desastre, más adelante lo verás como la pieza exacta que encajaba en su plan perfecto. Y sí, puede doler. Nadie está diciendo que sea fácil. Pero hay algo que no puedes perder de vista: Dios está más cerca de lo que imaginas, aunque no lo sientas. Él no siempre calma la tormenta al instante, pero siempre está en la barca contigo. No siempre responde cuando y como esperas, pero siempre responde en el tiempo que es mejor para ti. Cuando Jesús estuvo en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, cargaba con el pecado del mundo, sentía el abandono más profundo. Pero aún así, su último aliento fue de entrega total: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ves la diferencia? Sentirse abandonado no es lo mismo que estarlo. Y lo que Jesús nos enseñó fue esto: la fe verdadera no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes. Sabes que Dios es bueno. Sabes que Dios es fiel. Sabes que Él cumple lo que promete. Entonces, aunque hoy estés llorando, aunque parezca que todo se derrumba, elige confiar. Si sientes que estás en un punto donde ya no sabes qué hacer, si el silencio de Dios te duele, si la oscuridad parece no tener fin, detente un momento. Respira. Y recuerda esto: el silencio de Dios no es el final de tu historia. Es solo la pausa entre lo que fue y lo que viene. ¿Cómo fortalecer tu fe cuando sientes que ya no puedes más?
Hay días en los que la fe parece desvanecerse lentamente. Al principio, te mantienes firme. Sigues orando, sigues creyendo. Pero a medida que pasa el tiempo y las respuestas no llegan, comienzas a preguntarte si algo estás haciendo mal. Te invade el cansancio, te cuesta mantenerte enfocado, y una duda silenciosa empieza a colarse en tu mente. ¿Realmente Dios me escucha? ¿O será que mi fe ya no es suficiente? No estás solo. No eres el único que ha pensado eso. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por momentos donde sintieron que ya no podían más. Mira a David, por ejemplo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Fuerte, valiente, ungido para ser rey, pero también profundamente humano. En el Salmo 13, David escribió: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Puedes sentir su desesperación? David no estaba actuando. No estaba fingiendo. Estaba quebrado. Pero lo impresionante es que, en ese mismo salmo, después de desahogarse con Dios, termina diciendo: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí hay una clave poderosa: la fe no es un sentimiento, es una decisión. Aun cuando todo en ti te dice que te rindas, puedes elegir confiar. Ahora bien, ¿cómo fortaleces tu fe cuando te sientes débil? Hay 3 cosas concretas que puedes hacer, y cada una puede cambiar tu estado interior desde lo más profundo. Primero, recuerda lo que Dios ya ha hecho. Cuando estamos en medio de la tormenta, solemos olvidar todo lo que Dios ha hecho antes. Nos enfocamos tanto en lo que está mal ahora, que perdemos de vista las veces que Él ya nos sacó de situaciones imposibles. Haz memoria. Piensa en ese momento donde todo parecía perdido, y aún así algo pasó, una puerta se abrió, una llamada llegó, una fuerza nueva nació en ti. Eso no fue casualidad. Fue Dios obrando. Jehová tu Dios, que va delante de ti, Él peleará por ti, conforme a todo lo que hizo por ti. Deuteronomio 1, versículo 30. Dios le recordó esto a su pueblo justo cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos veían gigantes, murallas, imposibles. Pero Dios los invitó a mirar hacia atrás, a recordar su fidelidad. Lo mismo aplica para ti. Si Dios fue fiel ayer, ¿por qué dudar hoy? Si te cuesta recordarlo, escribe. Toma un cuaderno y anota cada momento donde viste la mano de Dios en tu vida. Cada oración respondida. Cada protección inesperada. Cada coincidencia que sabes que fue más que suerte. Y cada vez que la fe flaquee, vuelve a leerlo. Segundo, alimenta tu fe con la palabra. Aquí hay una verdad incómoda pero real: no puedes esperar tener una fe fuerte si estás alimentando tu mente todo el día con miedo, quejas y negatividad. Si te rodeas de noticias pesimistas, si hablas solo con personas que ven el vaso medio vacío, si llenas tu cabeza de dudas y temor, ¿qué crees que crecerá en tu corazón? La fe es como un músculo: si no lo trabajas, se debilita. La Biblia dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Eso significa que necesitas exponerte constantemente a la voz de Dios. No solo los domingos. No solo cuando ya estás en crisis. Lee la Biblia, aunque sea un versículo al día. Escucha predicaciones. Ponte música que te eleve el espíritu. Llénate de testimonios de personas que vieron a Dios obrar. Memoriza promesas. Cada palabra que entra en tu mente es como una semilla. Tú decides cuáles sembrar.
Tercero, habla con Dios, aunque no sientas nada. Este punto es crucial. Muchos dejan de orar porque sienten que ya no tiene sentido. Porque no sienten esa conexión, esa emoción, esa presencia. Pero escucha esto con atención. La oración no se basa en lo que sientes. Se basa en lo que sabes. Y lo que sabes es que Dios está ahí. Siempre. Jesús mismo, en la cruz, se sintió abandonado. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aún así, en sus últimas palabras, se entregó en confianza, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si Jesús oró en su momento más oscuro, ¿por qué no lo harías tú? Aunque no tengas palabras, aunque solo puedas llorar, aunque todo dentro de ti grite silencio, ora. Dile a Dios lo que sientes. Derrámate con honestidad. No tienes que impresionarlo con frases perfectas. Solo háblale desde el corazón. Y si hoy sientes que ya no puedes más, te propongo algo práctico. Primero, haz memoria, escribe 3 momentos donde Dios te ayudó. Léelos en voz alta. Segundo, alimenta tu espíritu, abre tu Biblia, busca un versículo sobre confianza y repítelo durante el día. Tercero, ora sin filtro, dile a Dios exactamente cómo te sientes. Con tus palabras. Con tus lágrimas. Con tu silencio si hace falta. Porque sí, es verdad. Hay días en los que la fe tambalea. Pero también es verdad que cuando eliges confiar, incluso sin sentir, estás construyendo una fe que no depende de las circunstancias, sino de la roca en la que estás parado. Y esa roca, que es Cristo, no se mueve. ¿Cómo descansar en Dios cuando la ansiedad te quiere dominar? Hay un tipo de lucha que no siempre se ve por fuera, pero que consume por dentro, la ansiedad. Esa sensación constante de que algo malo está por pasar, ese nudo en el estómago que no se va, esos pensamientos que no paran y te roban la paz. Te acuestas cansado, te levantas agotado, y nada parece calmar lo que estás sintiendo. Y es que cuando todo se ve perdido, es normal que la mente empiece a correr, como si intentara encontrar salidas por todas partes. Pero en vez de soluciones, lo único que encuentras son más preguntas, más miedo, más cansancio. Jesús lo dijo claramente. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Mateo 6, versículo 27. Preocuparte no cambia nada. Lo único que hace es desgastarte. Te roba la energía, te llena de angustia, te aleja de la paz que Dios quiere darte. Entonces, ¿cómo se descansa en Dios cuando la ansiedad quiere tomar el control? No se trata de hacer como que no pasa nada. Se trata de aprender a soltar lo que no puedes manejar y confiar en aquel que sí puede. Primero, aprende a soltar el control. Aquí viene una verdad que puede doler, pero que libera. No puedes controlar todo. Y está bien. Porque no fuiste creado para eso. Puedes planificar, puedes ser responsable, puedes hacer lo mejor que puedas, pero hay cosas que simplemente no dependen de ti. Ahí es donde entra la fe. Ahí es donde Dios te dice: confía en mí de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3, versículo 5. Muchas veces, la ansiedad nace porque queremos tener todo bajo control. Queremos resolverlo todo a nuestra manera, en nuestro tiempo, con nuestras fuerzas. Pero confiar en Dios no es solo una frase bonita. Es rendir el control y decir: Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero creo que tú sí. Y cuando haces eso, algo cambia. Tal vez no cambia la situación de inmediato, pero sí cambia tu corazón. La carga ya no está sobre tus hombros.
Descansa en manos más fuertes que las tuyas. Segundo, enfrenta cada día, uno a la vez. Una de las cosas que más alimenta la ansiedad es intentar resolver el futuro antes de tiempo. Pensamos en la próxima semana, en el mes que viene, en todo lo que puede salir mal y nuestra mente se satura. Nos agotamos emocionalmente por cosas que aún no han pasado y muchas veces ni siquiera van a pasar. Pero Jesús dejó una instrucción clara. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta con su propio mal. Mateo 6, versículo 34. ¿Lo ves? Dios no te da la fuerza para enfrentar una semana entera de golpe. Te da lo que necesitas para hoy. Entonces pregúntate esto. ¿Puedo confiar en Dios solo por hoy? ¿Puedo entregarle mi ansiedad por las próximas 24 horas? Mañana será otro día. Y cuando llegue, recibirás nueva gracia. Pero por ahora, enfócate en vivir un día a la vez. Tercero, cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios. La ansiedad comienza en la mente. Si llenas tu mente de pensamientos negativos, de miedo, de escenarios oscuros, tu cuerpo y tus emociones van a seguir ese mismo camino. Por eso la Biblia dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presenten sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 a 7. ¿Lo notaste? Hay un intercambio. Tú entregas tus preocupaciones a Dios y Él te da paz. Pero también hay un consejo práctico: cambia tu enfoque. En vez de pensar en lo que te falta, agradece lo que tienes. En lugar de repetir tus temores, repite sus promesas. Cuando te sorprendas imaginando lo peor, imagina a Dios obrando a tu favor. Llena tu mente con la palabra. Escríbela, repítela, aférrate a ella. Porque los pensamientos de Dios tienen el poder de calmar tormentas que tus pensamientos no pueden resolver. Y si hoy estás cansado, si la ansiedad ha sido un enemigo silencioso en tu vida, quiero que sepas algo muy importante: descansar en Dios no es rendirse. Es confiar. Confiar no significa que todo esté resuelto. Significa que lo pusiste en manos de quien sí puede resolverlo. Así que hoy, en medio del ruido, del miedo y de la incertidumbre, haz una pausa. Cierra los ojos. Respira profundo. Y dile a Dios: no entiendo, pero confío. No puedo, pero tú puedes. Hoy, elijo descansar en ti. ¿Cómo actuar en fe cuando todo parece estancado? A veces el problema no es que las cosas estén mal, es que no pasa nada. No hay movimiento. No hay respuesta. No hay señal. Todo parece estar congelado. Y lo más frustrante es que tú has estado orando, esperando, creyendo, pero el tiempo pasa y nada cambia. Entonces llega la gran pregunta: ¿qué se supone que debo hacer cuando siento que todo está estancado? ¿Esperar sin moverme o avanzar sin ver? Aquí es donde muchos se confunden. Hay quien cree que tener fe es quedarse quieto, esperar que Dios lo haga todo. Pero la fe verdadera no es pasiva. La fe no se queda sentada. La fe se mueve. La Biblia lo dice con fuerza. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2, versículo 17. Eso significa que confiar en Dios no es cruzarse de brazos. Es actuar como alguien que cree, incluso cuando no tiene certeza de lo que vendrá.
Mira este ejemplo, el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Dios les había prometido libertad. Les había dicho que los sacaría de la esclavitud. Pero cuando salieron de Egipto, llegaron hasta el mar y delante de ellos no había salida. Solo agua. Y detrás, el ejército de Faraón cada vez más cerca. El pánico se apoderó de muchos. Pero Dios le dijo a Moisés algo que puede parecer contradictorio. Dile al pueblo que marche. ¿Marchar a dónde? No había camino. No había puente. No había lógica. Pero fue cuando comenzaron a caminar, cuando dieron el paso de fe, que el mar se abrió. ¿Lo ves? El mar no se abre antes de caminar. Se abre mientras caminas. Si estás esperando que todo se acomode antes de moverte, quizás te estás perdiendo del milagro que Dios quiere hacer mientras das pasos con los ojos cerrados pero el corazón confiado. Otro ejemplo claro es el de Pedro caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y Pedro, con toda su fe, bajó de la barca y comenzó a caminar hacia él. Mientras miraba a Jesús, todo iba bien. Pero en cuanto desvió la mirada hacia las olas, el viento, la tormenta, comenzó a hundirse. Aquí hay una enseñanza que no puedes olvidar: la fe se alimenta de lo que miras. Cuando miras al problema, te hundes. Cuando miras a Jesús, avanzas. No bases tus decisiones en lo que ves. Basa tus pasos en lo que Dios te ha dicho. Y ahora viene algo más profundo. A veces decimos, estoy esperando en Dios. Y es válido. Pero Dios también puede estar esperando en ti. Porque Él no te va a pedir que hagas lo que solo Él puede hacer, pero sí espera que hagas tu parte. Mira la historia de Lázaro. Jesús llegó a su tumba después de que ya llevaba varios días muerto. Y antes de obrar el milagro, dijo algo muy sencillo. Quiten la piedra. Jesús podía haber removido la piedra con una palabra. Pero quiso que ellos hicieran lo posible, antes de que Él hiciera lo imposible. Lo mismo pasa contigo. ¿Estás orando por trabajo? Muy bien. Ora, pero también envía ese currículum, haz esa llamada, prepárate. ¿Estás pidiendo por restauración en tu matrimonio? Excelente. Pero también empieza tú a cambiar. Aprende a escuchar, perdona, comunica con amor. ¿Estás clamando por sanidad? No dejes de orar, pero cuida tu salud, sigue el tratamiento, descansa. Dios hace lo sobrenatural, pero primero espera que tú hagas lo natural. Si todo parece estancado ahora, no significa que Dios se olvidó de ti. Tal vez está esperando ese paso de fe, ese movimiento que le permita abrir el mar, levantar al muerto o multiplicar lo poco que tienes. Porque la fe no es solo creer. La fe es creer, actuar y seguir confiando aunque no veas aún el resultado. Y si te cuesta dar ese paso porque no sabes cómo va a terminar todo, recuerda esto: no necesitas ver el final del camino para empezar a caminar. Solo necesitas estar seguro de quién va contigo. Y si Dios va contigo, aunque parezca que todo está detenido, todo se está preparando. ¿Cómo confiar en Dios cuando su respuesta parece tardar? Una de las pruebas más difíciles de atravesar no es el dolor, es la espera. Cuando has orado con todo tu corazón, cuando has creído, cuando le has entregado a Dios tu necesidad una y otra vez, pero el tiempo pasa y no ves ninguna señal. Todo sigue igual. Y es entonces cuando la fe empieza a desgastarse, no porque no creas en Dios, sino porque te preguntas: ¿por qué tarda tanto? ¿Será que me escuchó? ¿Será que me equivoqué al creer? Este tipo de preguntas no te hacen débil. Te hacen humano.
Pero hay algo que debes grabarte en lo profundo del corazón. Dios nunca llega tarde. Aunque no lo entiendas, siempre llega a tiempo. Mira a Abraham. Dios le dio una promesa clara: tendría un hijo, y su descendencia sería incontable. Pero pasaron los años, y nada. Pasó una década. Luego otra. Y la promesa seguía sin cumplirse. Abraham ya tenía 100 años cuando finalmente nació Isaac. Esperó 25 años. ¿Eso significa que Dios se olvidó? ¿Que cambió de opinión? No. Significa que Dios estaba preparándolo, moldeándolo, afinando su fe, fortaleciéndolo desde dentro, para que pudiera sostener la bendición cuando llegara. Porque Dios no solo quiere darte lo que pides. Dios quiere prepararte para que no pierdas lo que Él va a darte. Si recibes algo demasiado pronto, sin estar listo, eso que pediste como bendición puede convertirse en una carga. Pero cuando Dios responde en su tiempo, su regalo viene acompañado de madurez, equilibrio y propósito. Así que si hoy sientes que estás esperando demasiado, hazte esta pregunta: ¿qué está formando Dios en mí mientras espero? Otro ejemplo poderoso es el de José. Desde joven, Dios le dio un sueño. Vio su futuro. Vio grandeza. Pero antes de llegar ahí, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado, y pasó 13 años esperando. 13 años donde, desde afuera, parecía que su vida estaba yendo en dirección contraria a la promesa. Pero Dios no lo había olvidado. Dios estaba trabajando en lo invisible, preparando no solo el lugar donde lo llevaría, sino también el corazón de quien llegaría ahí. Y cuando finalmente fue exaltado, ya no era solo un joven con un sueño. Era un hombre con carácter, con sabiduría, con la madurez necesaria para sostener la responsabilidad que Dios le entregó. La espera no es pasividad. Es crecimiento. Tal vez no estás viendo la respuesta aún, porque Dios no solo está preparando tu futuro, también te está preparando a ti para recibirlo con firmeza. Y a veces, lo que parece un no de Dios, simplemente es un todavía no. Mira lo que pasó con Lázaro. Cuando le dijeron a Jesús que su amigo estaba enfermo, él no fue corriendo. Se quedó 2 días más donde estaba. Y mientras tanto, Lázaro murió. A los ojos humanos, ya era tarde. Todo estaba perdido. Pero Jesús llegó, miró la tumba y con solo una palabra lo llamó a la vida. Y el milagro fue aún mayor que una sanidad. Fue una resurrección. Si Jesús hubiera llegado antes, habría sanado. Pero al llegar después, mostró su gloria de una forma más profunda. Y eso mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez estás esperando una sanidad, una oportunidad, una respuesta, y parece que el cielo está en silencio. Pero detrás de ese aparente retraso, Dios está preparando algo más grande de lo que imaginas. Algo que no solo te bendiga, sino que deje huella en otros. Algo que no solo resuelva tu necesidad, sino que glorifique su nombre en medio de tu historia. Así que hoy, mientras esperas, no bajes la cabeza. No pierdas la esperanza. Recuerda que Dios trabaja también en el silencio. Que lo que parece inmovilidad puede ser preparación. Que lo que parece abandono muchas veces es cobertura. Y que su calendario no siempre coincide con el tuyo, pero su fidelidad sí permanece firme. Y si hoy estás cansado de esperar, haz esto. Habla con Dios con sinceridad. Dile lo que sientes. Él no se ofende con tu honestidad. Recuérdate las veces que ya respondió. Eso renovará tu fe. Ora,
pero también pregunta, Señor, ¿qué quieres trabajar en mí mientras espero? Porque, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios está obrando. Y cuando llegue el día de su respuesta, entenderás que valió la pena cada minuto de espera. ¿Cómo superar el miedo al futuro cuando todo es incierto? Una cosa es confiar en Dios cuando todo está más o menos bien. Cuando tienes un plan, cuando las cosas van saliendo, cuando todavía puedes ver una salida. Pero, ¿qué pasa cuando no sabes qué va a pasar mañana? Cuando no sabes si vas a poder pagar las cuentas, si el diagnóstico va a cambiar, si el matrimonio se va a restaurar, si tus hijos volverán a casa. Cuando el futuro es una gran interrogante y el miedo comienza a apretar. Es ahí donde muchos quedan paralizados. Porque el miedo al futuro tiene esa fuerza. Te roba la paz, te llena de ansiedad y te hace imaginar lo peor. Y, si no lo detienes, empieza a convencerte de que todo saldrá mal, aunque ni siquiera haya pasado nada todavía. Pero aquí hay una verdad poderosa que quiero que recuerdes hoy. Dios ya está en tu futuro. Tú estás atrapado en el presente. Solo puedes ver el ahora. Pero Él ya vio lo que viene. Ya caminó ese camino que tú todavía no has empezado a recorrer. Y la promesa sigue en pie, Él estará contigo. Pase lo que pase. Jesús fue muy claro sobre este tema. Dijo: ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Mateo 6, versículo 27. En otras palabras, ¿de qué sirve preocuparse tanto por lo que todavía no ha ocurrido? La preocupación por el futuro no lo cambia. No lo mejora. Solo te quita el gozo de hoy. Y sin darte cuenta, te desgastas emocionalmente por escenarios que, en la mayoría de los casos, ni siquiera llegan a suceder. Dios quiere liberarte de eso. No para que ignores tus responsabilidades, sino para que entiendas algo vital. Tu futuro no está en tus manos. Está en las manos de aquel que no falla. A veces vivimos como si todo dependiera de nosotros. Como si Dios estuviera en el cielo, esperando a ver qué hacemos, sin ningún plan en marcha. Pero mira lo que dice Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Isaías 55, versículos 8 a 9. Dios ve lo que tú no ves. Él tiene un plan, aunque tú no lo entiendas. Y aquí está la gran diferencia entre el miedo y la fe. El miedo mira el problema. La fe mira al Dios que está por encima del problema. Cuando entiendes que Dios sigue en control, aunque tú no lo estés, el miedo empieza a perder poder. Porque lo más importante no es saber todo lo que pasará. Lo más importante es saber con quién vas a caminar lo que venga. Mira a Josué. Dios le dijo que debía conquistar la tierra prometida. Pero delante de él había ejércitos, gigantes, ciudades fortificadas. Humanamente era imposible. Y Dios no le prometió que todo eso desaparecería. No le dijo que sería fácil. Lo único que le aseguró fue esto: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, versículo 9. Y eso es todo lo que necesitas saber tú también. No que todo será perfecto. No que no habrá luchas. Sino que Dios va a estar contigo. En cada paso. En cada batalla. En cada noche difícil. Entonces, ¿cómo se vence ese miedo al futuro? Aquí tienes 3 claves prácticas que pueden ayudarte. Primero,
Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Haz tu parte. Sé sabio. Planea. Pero después de eso, suéltalo. Porque hay cosas que simplemente no están bajo tu dominio. Si sigues intentando controlar todo, te vas a romper por dentro. En cambio, si aprendes a soltar y confiar, vas a experimentar esa paz que el mundo no puede entender. Segundo, recuerda quién está en control. No estás solo. No estás a la deriva. Dios no improvisa. Él no se sorprende con lo que a ti te asusta. Y si Él te tiene en la palma de su mano, puedes descansar. Porque su plan es más grande que tu miedo. Tercero, enfócate en sus promesas, no en tus problemas. Cada vez que venga a tu mente un pensamiento de temor, respóndelo con una promesa. Si piensas no voy a poder con esto, recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si piensas todo va a salir mal, recuerda, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Si piensas no veo salida, recuerda, yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No dejes que el miedo al futuro gobierne tu presente. Camina sabiendo que no importa lo que venga. Dios ya está ahí. Y si Dios va contigo, no hay nada que temer. ¿Cómo encontrar propósito en medio del sufrimiento? Hay una pregunta que muchos nos hemos hecho en los momentos más oscuros. Si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra? Es una pregunta honesta. Real. Nace del dolor, de la confusión, de esa sensación de estar atrapado en una tormenta que no entiendes. Porque cuando el sufrimiento llega, nubla la vista. Te hace olvidar todo lo bueno que has vivido. Y lo peor es que muchas veces, ese dolor no es rápido. Dura. Se extiende. Cansa. Pero si algo nos enseña la palabra de Dios, es que el sufrimiento nunca es en vano. No es un error. No es un descuido divino. No es que Dios se haya olvidado de ti. Dios nunca permite un dolor sin propósito. En Romanos 8, versículo 28 está una de las promesas más poderosas de toda la Biblia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Escuchaste eso? Todas las cosas. No solo las buenas. También las difíciles. Las que no entiendes. Las que te rompieron. Las que te hicieron llorar hasta quedarte sin fuerzas. Todas. Dios tiene el poder de tomar lo más doloroso de tu historia y convertirlo en algo que te lleve más lejos, más profundo, más alto. Mira el caso de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, apartado de su familia, encarcelado injustamente por algo que no hizo. Años de dolor, soledad y aparente abandono. Y cuando, finalmente, fue exaltado por Dios y se reencontró con sus hermanos, ellos temían que se vengara. Pero José les dijo algo que revela el corazón de un hombre que encontró propósito en su sufrimiento. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, versículo 20. Lo que otros pensaron para hacerle daño, Dios lo usó para cumplir su plan. Y lo mismo puede hacer contigo. Nada de lo que has vivido es inútil. Cada lágrima, cada herida, cada noche sin dormir, todo puede ser usado por Dios para formar en ti algo más grande. Porque el sufrimiento no solo te lastima, también te forma. Dios usa el dolor para moldear el carácter. Santiago lo escribió así. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, versículos 2 a 3.
¿Te das cuenta? La fe no crece cuando todo es fácil. El carácter no se forja en la comodidad. La madurez espiritual no se desarrolla en tiempos de calma. Es en las pruebas donde aprendes a depender de Dios. Es en el fuego donde se purifica el oro. Y es en medio del sufrimiento donde Dios trabaja lo más profundo de tu corazón. No para castigarte. No para romperte. Sino para prepararte para lo que viene. Y hay algo más. Tu testimonio será la respuesta para alguien más. Sí, así como lo lees. Muchas veces Dios permite que pases por un valle, no solo para trabajar en ti, sino porque un día, tu historia será la esperanza de otra persona que está caminando ese mismo camino. Mira el caso de Pablo. Pasó naufragios, azotes, cárceles, traiciones, enfermedades, y aún así, nunca dejó de confiar en Dios. Y gracias a todo lo que vivió, hoy tenemos cartas que han fortalecido la fe de millones a lo largo de los siglos. Tu prueba de hoy puede ser la palabra de aliento para alguien que ni siquiera conoces todavía. Tu dolor puede convertirse en puente. Tu proceso, en mensaje. Así que no pierdas de vista esto. Tu sufrimiento no es el final. Es parte del proceso. Y sí, duele. Pero también está produciendo algo valioso dentro de ti. Algo que no podrías haber desarrollado de otra manera. Algo que va a dar fruto. Si hoy estás atravesando el dolor, no te preguntes solo por qué. Empieza a preguntarte. ¿Para qué? ¿Qué está formando Dios en mí? ¿A quién podré ayudar con esto más adelante? ¿Qué parte de mi carácter está siendo refinada? Y mientras no tengas todas las respuestas, haz esto. Sigue confiando. Sigue orando, aunque sea con lágrimas. Sigue creyendo que Dios está escribiendo una historia que, aunque hoy duela, un día tendrá sentido. Porque lo tendrá. Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Lo transforma. Lo redime. Lo llena de propósito. ¿Cómo recuperar la esperanza cuando sientes que ya no hay salida? A veces llegamos a un punto tan bajo, tan oscuro, que ni siquiera nos atrevemos a pedir un milagro. No porque no creamos en Dios, sino porque sentimos que ya no hay fuerzas para seguir esperando. Te levantaste con fe tantas veces. Oraste. Luchaste. Diste lo mejor de ti. Pero nada cambió. Y llega ese momento en el que dices, ya no puedo más. Si alguna vez te has sentido así, agotado, frustrado, sin energía ni ilusión, quiero que escuches esto con atención. Dios no te ha olvidado. Aunque todo parezca perdido. Aunque no veas el camino. Aunque tu corazón esté cansado. Él sigue ahí. Y sí, aún puede restaurar tu esperanza. Mira el caso de Job. Lo perdió todo, hijos, salud, bienes. Su cuerpo estaba cubierto de llagas. Su alma estaba rota. Tanto fue su dolor que llegó a decir, maldito el día en que nací. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre justo, temeroso de Dios, en la oscuridad total. Sin respuestas. Sin consuelo. Pero lo que Job no sabía es que su historia aún no había terminado. Porque al final, Dios no solo restauró su vida, le dio el doble de lo que había perdido. Y aquí está una clave que no puedes olvidar. No juzgues tu historia por el capítulo en el que estás. Dios todavía está escribiendo. El problema con la desesperanza es que te convence de que ya no vale la pena intentar. Que todo lo que viene será igual o peor. Pero eso no es la verdad. Eso es un sentimiento.
Y como todos los sentimientos, puede ser poderoso, pero también puede engañar. Recuerda, el miedo te dice que no puedes más. Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La ansiedad te dice que todo saldrá mal. Dios te dice, tengo planes de bienestar, no de calamidad. La desesperanza te dice que nunca saldrás de esto. Dios te dice, yo haré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tus emociones cambian, pero la palabra de Dios permanece. Así que cuando sientas que ya no hay salida, no escuches solo lo que te dice tu mente. Escucha lo que Dios ya ha dicho. Ahora bien, ¿cómo se recupera la esperanza cuando sientes que ya no puedes más? Te comparto una clave sencilla, pero profunda. Da un pequeño paso de fe, aunque sea difícil. Mira la historia de la mujer con flujo de sangre. 12 años enferma. 12 años debilitada. 12 años de vergüenza, aislamiento y fracasos médicos. Todo lo intentó y nada funcionó. Pero un día escuchó que Jesús pasaría cerca. Y tomó una decisión. No esperó que la llamaran. No pidió permiso. No esperó sentirse fuerte. Solo pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y con ese paso de fe, su vida cambió para siempre. Quizás tú no tienes fuerzas hoy para grandes decisiones. Pero sí puedes dar un pequeño paso. Si tu relación con Dios se ha enfriado, pero algo dentro de ti quiere volver, ora, aunque sea con pocas palabras. Si sientes que todo está oscuro, abre la Biblia y lee solo un versículo. Si crees que nada va a cambiar, haz hoy una acción distinta. Mínima. Pequeña. Pero llena de fe. A veces no se necesita una gran hazaña para recuperar la esperanza. Solo un paso en la dirección correcta. Solo una chispa. Solo una oración honesta. Porque cuando tú das ese paso, Dios responde. Y donde antes veías ruinas, Él empieza a levantar algo nuevo. Así que hoy, aunque no sientas nada, aunque todo en ti diga que es inútil, aunque el dolor te tenga con la mirada hacia el suelo, mira al cielo otra vez. Porque el mismo Dios que levantó a Job del polvo, que sanó a la mujer quebrada, que resucitó lo que estaba muerto, es el mismo que hoy te extiende su mano. Y si Él no ha soltado tu historia, tú tampoco la sueltes. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo, no fue casualidad. Este mensaje era para ti. Porque quizás estás enfrentando una tormenta silenciosa, un dolor que pocos conocen, una lucha que llevas por dentro. Tal vez nadie lo nota, pero tú sabes cuántas veces has querido rendirte, cuántas veces has dicho en tu interior, ya no puedo más. Y sin embargo, estás aquí. Escuchando. Respirando. Esperando. Eso ya es un acto de fe. Hoy quiero recordarte con fuerza algo que quizás tu corazón ha olvidado. Dios no te ha soltado. Dios no ha terminado contigo. Y lo que hoy parece el final, puede ser solo el principio de un nuevo capítulo. Sí, es cierto. Pasaste por dolor. Sí, es verdad. Hay cosas que aún no entiendes. Pero Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves. Él no es un Dios de abandono. Es un Dios de procesos, de restauración, de caminos donde no los hay. A lo largo de este mensaje vimos que, cuando todo se ve perdido, Dios sigue en control. Cuando tu fe flaquea, puedes alimentarla con su palabra. Cuando la ansiedad te roba la paz, puedes descansar en Él. Cuando todo parece estancado, la fe te invita a actuar. Cuando la respuesta tarda, Dios está preparándote.
Cuando el miedo al futuro te invade, Él ya está ahí. Cuando el sufrimiento es fuerte, el propósito también lo es. Y cuando crees que todo está perdido, aún hay esperanza. Así que hoy te invito a hacer algo simple, pero poderoso. Elige confiar. Otra vez. Aunque sea con el corazón temblando. Aunque sea con lágrimas en los ojos. Aunque sea en silencio. Hazlo ahora mismo. Dile a Dios desde lo más profundo de tu ser. Señor, aunque no entienda todo, sigo confiando en ti. Y si este mensaje tocó tu vida, si algo se encendió dentro de ti, quiero pedirte 3 cosas. Comenta con fe, escribe en los comentarios, sigo confiando. No importa cuántas veces te hayas caído, si hoy decides seguir creyendo, escríbelo. Es tu declaración espiritual. Para terminar, quiero hacer una oración contigo. No importa dónde estés. Si puedes, cierra los ojos. Y si no, simplemente abre tu corazón. Señor, hoy vengo delante de ti con todo lo que soy. Con mi fe y con mi duda. Con mi fuerza y con mi debilidad. Tú conoces mi historia. Tú sabes lo que cargo. Pero hoy decido dejarlo todo en tus manos. Aunque no entienda, confiaré. Aunque no vea salida, seguiré creyendo. Renueva en mí la esperanza. Llena mi alma de tu paz. Y ayúdame a caminar, un día a la vez, sabiendo que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Y recuerda esto siempre, lo que parece imposible para ti, no lo es para Dios. Él sigue escribiendo tu historia. Y lo mejor, aún está por venir.